Amados hermanos, les invito a considerar la historia de Abel, la cual encontramos en el capítulo 4 del libro de Génesis. Esta narración, aunque breve, encierra lecciones profundas acerca de la fe, de la adoración que agrada a Dios y de cómo nuestros actos pueden testificar de nuestro corazón. La Escritura nos muestra a Abel como una figura de fe, y así lo confirma el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que lo cita como ejemplo de un hombre cuya ofrenda fue aceptada porque brotó de la fe verdadera. Si bien el relato de Génesis es breve, el testimonio de Abel sigue hablándonos hasta el día de hoy acerca de qué significa acercarse a Dios con un corazón sincero y cómo nuestras vidas pueden ser un sacrificio agradable al Señor. La palabra de Dios nos narra que después de la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén, la pareja tuvo dos hijos, Caín y Abel. Caín se dedicó a trabajar la tierra, mientras que Abel se dedicó al cuidado de las ovejas. Con el tiempo ambos llevaron ofrendas al Señor. Caín ofreció del fruto de la tierra y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. El relato bíblico dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero que no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda de Caín, lo cual desató la ira de este último. Ante aquel enojo, Dios dio una advertencia a Caín, diciéndole que el pecado estaba a la puerta de su corazón, pero que él debía enseñorearse de aquel mal. Lamentablemente, Caín permitió que la envidia y la ira lo dominaran y terminó levantando la mano contra su hermano, consumando así el primer homicidio de la historia. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín no lo fue? El asunto no era meramente la clase de ofrenda, un animal versus frutas o vegetales, sino la actitud del corazón, la disposición de fe con la que cada uno se acercó a Dios. La Escritura nos dice en Hebreos 11:4 que Abel ofreció un sacrificio más excelente por la fe y por ello alcanzó testimonio de ser justo delante de Dios. Ese testimonio permanece vigente aun cuando han pasado siglos, ya que el sacrificio de Abel sigue hablándonos acerca de la naturaleza de una fe genuina. La fe no consiste solo en creer intelectualmente, sino en un acto de confianza, obediencia y reverencia ante el Creador. Abel, al ofrecer de lo mejor, reconoció la soberanía de Dios y mostró un corazón humilde que sabía que todo lo bueno provenía del Señor. Caín, por otra parte, parece haber ofrecido una ofrenda sin la intención ni la devoción adecuadas. Si bien dio fruto de la tierra, no hubo en él la reverencia ni la fe genuina que Abel demostró. Eso se evidencia posteriormente en su reacción de envidia y enojo. Su naturaleza carnal salió a flote y en lugar de humillarse y aprender, se dejó llevar por la ira, consumando finalmente un pecado peor. Este relato nos presenta la importancia de acercarnos a Dios con un corazón sincero y con fe. Hoy, en la dispensación de la gracia, ya no ofrecemos sacrificios de animales, puesto que Jesucristo, el Cordero de Dios, fue ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Sin embargo, el principio espiritual que aprendemos de la historia de Abel sigue vigente. La adoración verdadera nace de la fe, de un corazón humillado y rendido al Señor, y se expresa a través de una vida obediente y agradecida. Debemos reconocer que toda buena dádiva proviene del Padre de las luces y que Dios no se agrada de una simple formalidad vacía. El Señor examina el corazón de quienes se acercan a Él. Podemos presentarnos con los más grandes dones materiales, pero si nuestro interior está lleno de orgullo, envidia o incredulidad, esa ofrenda no será de agrado a Dios. Por el contrario, aunque tengamos poco que ofrecer, si nuestro corazón está genuinamente dispuesto, humillado, si nos presentamos con un espíritu de gratitud y de fe, el Señor recibirá esa expresión de adoración con agrado. El apóstol Pablo en Romanos 12:1 nos exhorta a que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hoy nuestro culto racional no consiste en la matanza de un cordero, sino en entregar nuestra vida entera a su servicio, en someternos a su voluntad, en rendir nuestras facultades, nuestro tiempo, nuestro amor al Señor. El ejemplo de Abel nos insta a dar lo mejor de nosotros, no lo que sobra.
No una adoración de mero cumplimiento, sino un acto que exprese la convicción de que Dios es digno de lo mejor, que Él es dueño de todo cuanto somos. Abel ofreció de los primogénitos y de lo más gordo de sus ovejas, es decir, no se reservó lo mejor para sí mismo, sino que lo presentó al Creador en un acto de fe y gratitud. Este relato también nos llama a examinar nuestras actitudes cuando vemos a otros ser bendecidos o aceptados por Dios. Caín se llenó de envidia al ver que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. En lugar de reaccionar con humildad y preguntarse en qué había fallado, se enojó y endureció su corazón contra Dios y contra su hermano. Su enojo creció hasta transformarse en homicidio. Qué trágico ejemplo de cómo el pecado puede echar raíces profundas si no lo cortamos de raíz, si no confesamos y pedimos perdón a tiempo. A muchos creyentes hoy les puede suceder algo parecido cuando ven que otros son usados poderosamente por Dios, o cuando ven que el ministerio de un hermano florece, o que el Señor respalda la vida de alguien con señales y bendiciones. Si no cuidamos nuestro corazón, podemos caer en la tentación de la envidia y la amargura, olvidando que Dios examina nuestra ofrenda y nuestra actitud personal. El Señor quiere que cada uno crezca, que cada uno busque su rostro con humildad y se ocupe de cumplir fielmente lo que Él ha puesto en nuestras manos. Debemos estar atentos también a la forma en que afrontamos la reprensión o el rechazo divino. Dios, en su gran misericordia, advirtió a Caín. Él vio el enojo de Caín y le dijo que el pecado estaba a la puerta, pero que debía enseñorearse de él. Es decir, el Señor, antes de que Caín cometiera el asesinato, le extendió una oportunidad de corregirse, de dominar la tentación, de volver a una comunión correcta. Sin embargo, Caín no escuchó. Hoy nosotros, como hijos de Dios, también podemos recibir corrección a través de su palabra, del consejo de líderes piadosos, o de las circunstancias que el Señor utiliza para llamarnos a la reflexión. Si persistimos en la dureza de corazón, corremos el riesgo de caer en pecados mayores que dañen aún más nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Si la envidia, el orgullo o cualquier otro mal sentimiento está al acecho en nuestra vida, hemos de confesarlo, pedir ayuda al Señor, humillarnos y buscar la limpieza que solo la sangre de Cristo puede otorgar. La historia de Abel nos muestra por contraste la sencillez de un corazón que se enfoca en honrar a Dios. No tenemos muchas palabras de Abel registradas en la Biblia, ni un gran relato de discursos o hazañas. Sin embargo, Hebreos 11:4 lo coloca en la lista de los héroes de la fe por una sola razón. Su ofrenda brotó de una fe genuina, y esa fe hizo que Dios se agradara de él. Qué maravilloso pensar que, aun con muy pocas referencias, la Escritura deja ver que la fe de Abel sigue hablando. Sus actos hablan de su dependencia de Dios, de una vida que buscaba la comunión con el Creador. Y esa misma disposición de fe es la que el Señor espera en cada uno de nosotros. A veces pensamos que para agradar a Dios necesitamos grandes ministerios, grandes logros o un conocimiento intelectual vastísimo. Sin embargo, lo que Él más valora es un corazón contrito, humillado y confiado en su palabra. Así como Abel supo que su labor con las ovejas y su vida misma pertenecían a Dios y que su gracia lo sustentaba, nosotros también hemos de entender que todo lo nuestro debe ser presentado ante Dios con una actitud de gratitud. Si reflexionamos en la oferta que presentó Abel, podemos encontrar una hermosa referencia tipológica de lo que vendría después con el sacrificio de Cristo. Abel derramó la sangre de un cordero, un sacrificio que simbolizaba la necesidad de expiación. Más tarde la ley mosaica establecería el sacrificio de un cordero sin mancha para la remisión de pecados. Pero todo aquello apuntaba a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Abel ofrecía lo mejor de sus ovejas, lo hacía con reverencia, confiando en que Dios era el único merecedor de honra y sabía que todo dependía de Él.
Ese sacrificio era de sangre, una señal de la vida entregada. En Cristo tenemos el sacrificio perfecto que ya no necesita repetición alguna, y gracias a su obra redentora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Sin embargo, el principio de la fe permanece. No nos acercamos por mérito propio, sino por la confianza puesta en Jesucristo, reconociendo que Él pagó el precio de nuestra redención. Por esa razón podemos ver a Abel como un hombre que se humilló ante Dios, que reconoció su soberanía y que expresó su amor y adoración al entregar lo mejor. Esa actitud es la que hemos de imitar, no porque Dios nos pida hoy un cordero literal, sino porque Él anhela un sacrificio espiritual que consiste en la entrega de nuestras vidas. Estamos ofreciendo lo mejor al Señor en cuanto a nuestra obediencia, en cuanto a nuestro tiempo, en cuanto a nuestros recursos, en cuanto a nuestro amor y servicio a los demás, o estamos dando las obras. A veces podemos caer en la rutina de ofrecerle a Dios un culto superficial y sin pasión, oraciones frías y apuradas, o el uso de nuestros dones y talentos solo cuando nos sobra tiempo. Aprendamos de Abel que Dios es digno de lo más excelente de lo que tenemos, tanto en lo material como en lo espiritual. Y esa excelencia no nace de nuestro propio mérito, sino de la convicción de que el Señor merece un corazón sincero y lleno de gratitud. Además de ello, recordemos que una fe genuina se caracteriza por la humildad y la obediencia a la palabra. Abel creyó lo que Dios había revelado acerca de la necesidad de un sacrificio de sangre para la expiación, y se sometió a ello. Hoy Dios ha revelado en su palabra el plan de redención a través de Cristo. Estamos sometidos a esa verdad, dejando que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de pensar y de vivir. Romanos 12:2 nos exhorta no a moldarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar la voluntad de Dios. Esa renovación no sucede de la noche a la mañana, sino a través de caminar día a día aferrados a la Escritura, orando, congregándonos y dejando que el Espíritu Santo modele nuestras motivaciones. De esta forma, lo que ofrecemos a Dios no será un sacrificio vacío, sino un culto racional que agrada al Señor. El testimonio de Abel también nos recuerda que hay un costo en la verdadera fe. Caín, lleno de envidia, se levantó contra su hermano y lo mató. A veces los que buscan agradar a Dios con sinceridad se enfrentan a la incomprensión o incluso al rechazo de los que viven de manera carnal o que no quieren sujetarse a la voluntad divina. No obstante, Dios nunca olvida la fe de sus hijos. Aunque Abel fue asesinado, la Escritura nos dice que aún muerto su testimonio sigue hablando. El Señor mismo da testimonio de los justos, y a su tiempo Él traerá justicia y vindicación. Por eso no debemos desanimarnos si en el afán de vivir correctamente encontramos oposición o pruebas. Al contrario, mantengamos firme la fe, sabiendo que el Señor es nuestro galardonador, que Él ve las intenciones del corazón y recompensa conforme a su perfecta voluntad. En nuestra época la fe cristiana también implica un desafío, pues vivimos en un mundo que cada vez está más alejado de Dios. Pero el ejemplo de Abel se levanta como un recordatorio de que independientemente del ambiente o de la cultura imperante, hay un llamado a permanecer fieles. No necesitamos ser famosos ni hacer grandes cosas a los ojos del mundo. Basta con que obedezcamos al Señor con integridad. Que cada acto de nuestra vida sea una expresión de adoración sincera. Si cultivamos un corazón como el de Abel, que cree la palabra y responde con obediencia, nuestra ofrenda diaria, nuestro servicio y nuestras decisiones se transformarán en un testimonio del poder y la gracia de Dios. Asimismo, debemos cuidar nuestro corazón de la envidia, la ira y la amargura que invadieron a Caín. Si percibimos que hay algo de eso creciendo en nuestro interior, corramos a los pies del Señor para pedir su intervención, su perdón y su gracia transformadora. No esperemos a que se convierta en un monstruo que nos destruya a nosotros mismos y a los que nos rodean. El pecado es engañoso y puede irrumpir cuando le abrimos la puerta. Dios nos exhorta a guardarnos puros,
a permanecer en comunión con Él. Si hemos de sentir algún tipo de celo, que sea un celo santo, un anhelo de aprender de aquellos que están cerca del Señor para imitar su ejemplo y acercarnos más al Señor, no para querer verlos caer. Hoy podemos aplicar esta enseñanza de múltiples maneras. Por ejemplo, cuando servimos en el ministerio, debemos preguntarnos si lo hacemos con la reverencia de Abel, reconociendo que el don que tenemos le pertenece a Dios, o si lo hacemos con una actitud de rivalidad o de simple cumplimiento. Cuando ofrendamos o diezmamos, lo hacemos con la fe de Abel, que ofreció de lo más gordo y los primogénitos de sus ovejas, o damos lo que nos sobra sin real corazón de gratitud. Cuando vemos a otros hermanos prosperar o ser bendecidos, nuestro corazón se alegra sinceramente o se enciende la envidia, como ocurrió con Caín. En cada una de estas preguntas podemos encontrar la oportunidad de reflexionar y pedirle al Señor que purifique nuestras motivaciones para presentarnos ante Él con un culto sincero. La fe que salva es la misma fe que nos lleva a obedecer a Dios y a buscar una comunión continua con Él. Esa fe se evidencia en nuestras obras, como enseña Santiago en su epístola. Aunque sabemos que la raíz de la salvación es la gracia de Cristo recibida por la fe, Abel nos recuerda que al acercarnos a Dios no podemos basarnos en nuestros propios méritos, sino en la actitud humilde de aquel que reconoce la santidad de Dios, la necesidad de su gracia y la eficacia del sacrificio que señala el Cordero perfecto que es Jesús. Desde Génesis, la Biblia nos presenta esta línea roja que es la sangre expiatoria, culminando en la cruz de Cristo. Abel dio su mejor cordero. Jesús dio su propia vida. Ahora, en respuesta, nosotros hemos de ofrecer nuestro ser entero como sacrificio vivo, lo que incluye nuestros pensamientos, acciones, deseos, planes y emociones. Si hay algo que deberíamos llevarnos hoy al meditar en la vida de Abel, es la urgencia de velar por la integridad de nuestro corazón. Dios no se deja engañar por apariencias externas. Nuestra fe no puede ser un simple ropaje religioso. Es necesario que sea una convicción profunda que impacte todo lo que hacemos. Abel pudo haber sido un hombre sencillo, un pastor de ovejas que no tenía riquezas ostentosas ni un nombre destacado a los ojos del mundo. Sin embargo, para Dios, su testimonio fue tan grande que terminó registrado como ejemplo de fe en Hebreos. Eso nos debería alentar y hacernos recordar que no se trata de brillar a los ojos de los hombres, sino de honrar al Señor con sinceridad. Roguémosle a nuestro Dios que examine nuestra vida y que si encuentra en nosotros una actitud como la de Caín, llena de resentimiento, de culto superficial, lo podamos confesar y recibir su perdón. Él es un Dios que se complace en transformar corazones y darnos segundas oportunidades. Si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. En lugar de ello, corramos a su presencia. Pidámosle que la fe verdadera como la de Abel marque nuestra vida. Digámosle al Señor: Padre, quiero presentarme con lo mejor que tengo, aunque sea poco, pero que sea sincero, que sea entregado por amor y reverencia. Confío plenamente en la obra de Cristo, nuestro Cordero perfecto. Deseo que mi vida sea un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Esa oración, si es honesta, el Señor la oye y la bendice. La historia de Abel concluye con el trágico asesinato a manos de Caín, pero la Escritura enfatiza que aunque Abel murió, su testimonio sigue hablando. Siglos después, en Hebreos, el Espíritu Santo inspiró al autor para que lo mencionara como un hombre de fe. Hoy, en el siglo presente, podemos seguir atesorando las verdades que esta historia encierra. Dejemos que lo que habla desde la antigüedad nos inspire a vivir una fe genuina, a cultivar una relación auténtica con Dios y a presentar nuestras ofrendas con un corazón dispuesto. Aprendamos de Abel a dar lo mejor, a despojarnos del orgullo y de la autosuficiencia y a rendirlo todo a nuestro Padre Celestial. Que el Señor nos ayude a asimilar esta enseñanza de manera que transforme nuestras vidas, nuestras iglesias y nuestros testimonios en el mundo. Abel
no necesitó grandes palabras para que su fe quedara plasmada. Sus acciones hablaron por él. También nuestras acciones pueden reflejar la fe que profesamos, mostrando a un Dios vivo y real ante un mundo que a veces duda de su existencia. Que nuestra fe sea tan auténtica y tan humilde que Dios, mirándola, pueda decir de nosotros que somos verdaderos adoradores, que le adoran en espíritu y en verdad. Así como dice Romanos 12. 1. Nos convertiremos en un sacrificio vivo y agradable, transformados por la renovación de nuestro entendimiento y en bendición para quienes nos rodean. Oremos pues para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, haga florecer en nosotros la fe de Abel y nos guarde de caer en la actitud de Caín. Que cada uno de nosotros examine su corazón, confiese sus faltas y busque agradar a Dios por encima de todo, sabiendo que el sacrificio definitivo ya fue hecho en la cruz y que nuestra participación es presentarnos rendidos a esa gracia maravillosa. Que el testimonio de Abel resuene hoy en nuestros corazones y nos mueva a una obediencia más profunda y a una comunión más íntima con nuestro amado Salvador. Que así sea. Amén.